Estamos con un amigo de esta casa que es sin duda uno de los analistas más conspicuos y brillantes de los asuntos estratégicos e internacionales. Consultor de seguridad y defensa, el profesor Román Ortiz. Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues siempre preocupados porque, aunque se le ha querido restar importancia, lo que pasó en Polonia cuando cayeron un par de misiles es al parecer de fabricación soviética y ahora dicen que disparados desde Ucrania no deja de tener significación e importancia. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esa circunstancia y sobre la manera como ha sido aparentemente superada, tanto por Ucrania como por los países eh, que la acompañan en esta defensa del país de la invasión rusa? ¿Cuál es su opinión? Mire, doctor Londoño, yo creo que lo que ha sucedido es la explicación que se ha dado es perfectamente verosímil. Rusia lanzó una oleada de ataques con misiles y drones, una de las varias que ha lanzado contra la infraestructura ucraniana, con el objetivo, digamos, de destruir la infraestructura que Ucrania va a necesitar para mantener viva a su población durante el invierno. La defensa antiaérea ucraniana respondió lanzando una cantidad de misiles para tratar de interceptar ese ataque. Y aparentemente dos de esos misiles, dos S-300, que son misiles de fabricación rusa, pero que son usados por Ucrania, pudieron desviarse de su trayectoria y caer en Polonia. Yo creo que digamos, la explicación es verosímil. Creo que evidentemente es un accidente. No estaba en el interés de Ucrania en absoluto en que esos misiles cayeran en territorio del que es probablemente su principal aliado en la OTAN después de los Estados Unidos y el Reino Unido. Polonia juega un papel crítico para sostener el respaldo militar a Ucrania. Y en consecuencia estamos hablando básicamente de un accidente. Dicho esto, lo que me parece es que esta cuestión y cómo reaccionaron las autoridades polacas, convocando el Consejo de Seguridad, haciendo consultas con los aliados de la OTAN, nos dice cómo delicado es en este momento el balance, digamos, y el juego estratégico que existe entre Rusia, Ucrania y la Alianza Atlántica, ¿verdad? Uh, lo que hablas de la posibilidad digamos, de que tengamos una escalada no solamente, digamos, por voluntad de Rusia, sino también existe la posibilidad de que suceda digamos, por motivos accidentales, no simplemente por casualidad. Un escenario de alguna manera no muy distinto al que había en el año 62 en Cuba durante la crisis de los misiles, ¿verdad? Bueno, de manera que esa es la visión que usted tiene y una visión perfectamente lógica y perfectamente explicable. De manera que Ucrania se está defendiendo, lanza misiles defensivos que pueden desviar su trayectoria y caer en territorio polaco y desgraciadamente matar 2 personas en la zona polaca. Eso pues ofendió mucho a todo el mundo como nos tiene que ofender. Lo que pasa en esa guerra nos ofende a todos. Guerra que tiene una característica muy importante ahora que la ha tomado después del abandono de Rusia de sus posiciones de Gerson. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre ese fenómeno y si puede considerarse, como dice el presidente de Ucrania, el principio del fin de la guerra? No estoy muy de acuerdo con el presidente de Ucrania. Yo creo que la victoria de Gerson es muy importante desde un punto de vista político y estratégico para Ucrania. Demuestra que lo que pasó en los alrededores de Kharkiv, esa forma tan rápida que tuvieron de expulsar a las tropas rusas, no es una casualidad, que el ejército ucraniano está desarrollando la capacidad para sostener operaciones ofensivas de manera continuada y termina, digamos, con el proyecto ruso de ocupar toda la costa ucraniana, que fue el plan inicial de Vladimir Putin, ¿verdad? Pero dicho esto, y políticamente además asesta un golpe a Vladimir Putin, porque
de alguna manera le arrebata la única capital provincial de Ucrania que habían conseguido ocupar las tropas rusas. Pero dicho esto, también genera una serie de desafíos, ¿verdad? Lo que ha hecho Rusia al retirarse al otro lado del Dnieper es básicamente utilizar el río como una barrera natural para proteger a sus fuerzas. Y ahora es Ucrania la que tiene que asumir el riesgo de tratar de saltar esa barrera natural para poder continuar la ofensiva. Y eso es extraordinariamente peligroso porque obliga a las tropas que atacan a combatir con el río a las espaldas. De tal manera que ahora el siguiente paso de la ofensiva ucraniana en esa zona va a ser extremadamente arriesgado. Es probable que por eso el Estado Mayor ucraniano prefiera continuar los ataques en otra zona del frente. Pero sin lugar a dudas esto da un respiro a Rusia. Esto y además el hecho de que estamos en otoño y en Ucrania, en Rusia en general, en otoño las operaciones militares tienden a perder ritmo porque el terreno se ablanda y es mucho más difícil mover vehículos en ese terreno, ¿verdad? De tal manera que yo creo que lo que vamos a entrar ahora, hasta por lo menos el comienzo o mediados del invierno, es en una etapa de frenazo a las operaciones militares que le va a dar a Vladimir Putin un respiro para poder reorganizar a sus fuerzas y tratar de volver al ataque otra vez a mediados del invierno. La guerra no está cerca de terminarse. Yo creo que se ha hablado en estas semanas de negociación. No creo que Vladimir Putin en este momento esté inclinado a abrir una negociación simplemente porque cree que todavía tiene fuelle para continuar la guerra y la posibilidad de que se abra una brecha en su apoyo político doméstico no se ha materializado y no parece que se vaya a materializar en el corto plazo. Profesor, dice usted que esta nueva invectiva, esta nueva oleada de ataques rusos se cumpliría a mediados del invierno. Pero el invierno no es precisamente lo que quiso evitar Putin en el momento de la invasión, esperando que el terreno fuera más propicio para el despliegue de sus fuerzas de tanques y de vehículos blindados en todo sentido. ¿No será mejor que esperará entonces que llegue la primavera y que el terreno se consolide otra vez? El invierno tiene efectos, digamos, ambivalentes sobre la guerra de movimientos en esa zona, ¿verdad? Por una parte, somete a las máquinas y a los hombres digamos, a unas temperaturas muy bajas y hace muy difícil o hace más difícil, digamos, la logística. Y esa es una debilidad muy grande de las Fuerzas Armadas rusas, como ustedes saben. Eso por un lado, pero por otro lado, el invierno endurece el terreno. Putin lanzó su ofensiva a finales de febrero, cuando el terreno digamos, en Ucrania era el más duro posible, digamos, al final del invierno, ¿verdad? O en las últimas semanas del invierno. Pero a medida que el terreno se vaya enfriando, se vaya congelando, a medida que avancemos hacia el invierno, se hace más duro y hace más fácil el movimiento de vehículos. De tal manera que yo lo que diría es que hay, digamos, un lado positivo para Rusia en el sentido de que va a tener la oportunidad de mover mejor sus fuerzas mecanizadas, pero también un problema importante en términos logísticos, ¿verdad? Yo diría que no tanto el otoño como la primavera, que es una época en la que hay más lluvias, el terreno se ablanda y la movilidad se hace más dificultosa. Entonces, yo diría que vamos a tener una repetición un poco más temprana probablemente del tipo de maniobra, del tipo de movilidad o el tipo de guerra de movimientos que vimos en el febrero pasado. En vez de en febrero podríamos verlo en enero, por ejemplo. Esto contando con un factor que hay que tomar en consideración y es las inmensas pérdidas de vehículos
que ha tenido Rusia hasta el momento y las enormes dificultades que tienen para reemplazarnos. Estamos hablando de que se calcula aproximadamente que hasta ahora Rusia ha perdido 1.600 tanques en la campaña militar. Tiene un stock mucho más grande. Estamos hablando de que en total, entre los vehículos que tienen activos y los que tienen en almacenaje, podríamos estar hablando de cerca de 8 o de 10.000 tanques. Pero en cualquier caso, digamos, los vehículos más modernos y con un mejor nivel de alistamiento han sufrido mucho hasta ahora en la guerra. De tal manera que hay que ver hasta qué punto va a poder alinear suficientes vehículos para pasar a la ofensiva a Rusia. Pero no cabe duda de que eso es lo que va a tratar de hacer en los próximos meses, cuando la movilidad va a ser más lenta y los dos lados van a esperar a que arranque el invierno, ¿verdad? De manera que tendremos guerra para rato, profesor. Vamos a tener, yo creo que una guerra para rato, y yo creo que hay unas esperanzas muy poco fundadas en que esto termine con la popularidad de Vladimir Putin al interior de Rusia. A pesar de que evidentemente hay un control político hay un control sobre toda la actividad política y las encuestas en Rusia, hay algunos encuestadores que conservan un cierto grado de independencia y están diciendo que Vladimir Putin todavía conserva una popularidad que estaría en torno al 70%. El escenario en Rusia me recuerda en alguna manera, y con seguridad usted se acuerda, doctor Londoño, a lo que pasó con Saddam Hussein después de la derrota en Kuwait en 1991, ¿verdad? A muchos, 1992, perdón, muchos observadores pensaron que eso iba a significar el derrocamiento automático de Saddam Hussein, y sin embargo Saddam permaneció en el poder pese a las sanciones, pese a las zonas de exclusión aérea, pese a la rebelión de los kurdos, y fue necesaria la invasión del 2003 por parte de los Estados Unidos para derrocarlo. Yo no veo a Vladimir Putin siendo derrocado en el corto plazo. Es posible que suceda más adelante, a medida que la situación social y económica del país se deteriore y la confianza de la oligarquía rusa en él se debilite aún más. Pero en este momento yo creo que todavía tiene los resortes del poder bien agarrados, y la guerra es funcional para él y la puede sostener porque dispone de los recursos para hacerlo. Bueno, dispone de los recursos para hacerlo, sigue exportando su gas, sigue exportando su petróleo, sigue disponiendo de una cantidad grande de recursos, y a él le importa poco el sufrimiento del pueblo, que obviamente se lo tendrá que imputar en su propaganda política a los Estados Unidos, a los países de la OTAN, a los enemigos, pero en ningún caso a la decisión que él tomó para invadir a Ucrania. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estas observaciones siempre atinadas y puestas en razón que usted nos regala. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Londoño. Ya sabes dónde estoy, siempre que le parezca oportuno. Muchísimas gracias, Román Ortiz. Gran profesor en estas materias, gran profesor de estudios estratégicos e internacionales, consultor en seguridad y defensa. Román Ortiz estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 2 minutos.